Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un avivamiento que se llevó a cabo en la isla de Timor Oriental, en la Indonesia. Un avivamiento que se llevó a cabo durante la década de los 60 y que fue muy diferente a los otros avivamientos por la multitud de señales y milagros extraordinarios, milagros fuera de lo normal. Esta isla había sido colonizada por los holandeses y, como sucedía en los tiempos de la colonia, ahí por el año 1600 y tal, fue cristianizada, pero no evangelizada. Sin embargo, la iglesia no prosperó como en otros lugares, ya que los habitantes de la isla simplemente mezclaron sus creencias ancestrales con las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, seguían con su adoración a los espíritus, creían en el poder de los amuletos, en la magia, en la brujería, en la promiscuidad sexual, en el uso de alcohol. Y todo esto era aceptado por la iglesia sin ningún reproche. Los pastores no se molestaban por esta mezcla de espiritismo y cristianismo. Y muchos predicaban que en realidad esas experiencias espirituales, espiritistas, eran un don que Dios les estaba dando. Se dice que el 90% de los creyentes en algún momento acudía a los samán para que les predijera el futuro o hiciera alguna brujería especial que necesitaban. Pero tampoco en ese instante había mucho interés en el ministerio, o sea, las iglesias eran pequeñas y tampoco habían muchos pastores. Se menciona de un pastor que estaba encargado de 48 distintas iglesias. Durante el verano de 1964, un evangelista indonesio, Johannes Ratuwalu, tuvo una serie de reuniones donde hubo sanidades. Relatan de sordos y ciegos y mudos y tullidos, hasta enfermos mentales que recibían sanidad. Y nuevamente él volvió a la isla en el mes de octubre de ese mismo año y tuvo otra serie de reuniones en las que centenares de personas recibieron sanidad y comenzó un avivamiento espiritual. En agosto de ese año, una joven llamada Priscila tuvo una visión de Cristo y que Cristo oyó la voz del Señor que le hablaba en una forma audible que la llamaba a predicar, especialmente a los jóvenes, lo que produjo un avivamiento entre la juventud de las iglesias y la juventud de la isla, especialmente en la iglesia Maranata en la ciudad de Soe, donde se centró mayormente este avivamiento. Y se abrieron las puertas de los cielos y comenzó a derramarse el Espíritu Santo. Tanto es así que la presencia de Dios era tan fuerte en los cultos que las gentes comenzaban a llorar y no sabían cómo controlar sus sollozos, sus lágrimas, y terminaban en el suelo llorando, confesando sus pecados, buscando perdón de Dios, arrepintiéndose. Y en uno de estos cultos, repentinamente se oyó como un viento recio, el ruido de un huracán que pasó por ese lugar. El cuartel de policía que estaba cerca de la iglesia comenzaron a llamar a los bomberos porque vieron llamas de fuego salir de la iglesia y pensaba que había un incendio. Y cuando llegaron los bomberos y los vecinos y todos para ayudar, vieron las llamas, pero no veían nada que fuera quemado. No era un incendio. Entonces lo llamaron el fuego de Dios. Y miles de personas al oír y ver este milagro recibieron al Señor y corrieron a sus casas para traer los amuletos, sus brujerías, sus libros de ocultismo, sus objetos de espiritismo. Los trajeron a la iglesia para que fueran todos quemados en el altar. Quiero enumerar algunos de los numerosos detalles de este avivamiento. Muchos de los que estaban involucrados tuvieron visiones y sueños, lo que hizo que una gran cantidad de los jóvenes deseara integrarse en el ministerio. Otros, mediante esas visiones, descubrieron dónde habían sido enterrados amuletos y ídolos que sus antepasados habían enterrado en sus propiedades para la protección de la casa. En otras palabras, hubo una gran limpieza en los hogares, destruyendo todo lo que tenía que ver con ídolos, con magia, con espiritismo. Había una fuerte convicción de pecado que los llevaban a la confesión pública, a pedir perdón, a tener un verdadero arrepentimiento de su forma de vivir. Se formaron, dicen, hasta 200 equipos de jóvenes que empezaron a recorrer la isla, cuyo propósito era de predicar el evangelio, llamar al arrepentimiento y sanar a los enfermos. Y se informa de que habían aproximadamente 30,000 personas que recibieron sanidad.
se certifica de 2 personas que resucitaron de entre los muertos. Eso siempre es un gran milagro. Se certifica de que amuletos que habían sido puestos bajo la piel, cuando el bebé nacía le ponían un amuleto debajo de la piel para protegerlo, comenzaban a salir a la superficie, a romper la piel y salir afuera. El derramamiento del Espíritu Santo había sido tan fuerte que era común el hecho de que personas hablaran en otras lenguas. En una ocasión estaban en un culto al aire libre y comenzó a llover. Así que oraron pidiendo que dejara de llover y la lluvia paró hasta que el culto terminó. En otra ocasión, cuando uno de los equipos evangelísticos estaba en alta mar yendo a otra isla para predicar, una terrible tormenta los envolvió y temieron que iban a morir. Comenzaron a orar e instantáneamente la tormenta se calmó. Había una unción sobrenatural para predicar. Aún aquellos que eran iliteratos recibían esta unción y tenían palabras para compartir y dicen que predicaban sin parar hasta 5 horas seguidas. Cuando la presencia de Dios caía sobre la congregación, parecía que el tiempo dejaba de correr. Nadie sentía apuro. Los cultos duraban varias horas, pero parecía como si fuera de unos pocos minutos. En varias ocasiones, escuche esto, en varias ocasiones agua fue transformada en vino. Hablan en forma específica de un culto de Santa Cena donde no había vino, así que tomaron agua, oraron al Señor y pidieron que lo transformara en vino y así fue. Y este otro milagro me llamó mucho la atención también. Un equipo evangelístico narró que cruzaron un río de 6 metros de profundidad del agua, caminando sobre las aguas. Dijeron que el agua solamente le llegaba hasta las rodillas y que pudieron cruzar sin ningún problema de una orilla a otra. Y otro de los milagros que me ha llamado poderosamente la atención es el milagro de la traslación. Un equipo evangelístico fue trasladado de un lugar a otro por el Espíritu, tal como leemos en Hechos capítulo 8, cuando Felipe tuvo esa misma experiencia. Yo había escuchado solamente de un evangelista en una ocasión que había tenido esa misma experiencia. Y obviamente en cada avivamiento hay canciones que los tipifican. Son canciones nuevas que van testificando de lo que el Señor está haciendo en el avivamiento. Y en esta ocasión también sucedió lo mismo, pero hay algo diferente en esta música, porque asegura de que estas canciones, estos himnos, estos coritos, los habían escuchado de los pajaritos que cantaban, hasta las rocas entonaban canciones y simplemente escribían lo que decían y después lo repetían los humanos. Y hasta los vientos. Ellos simplemente transcribían las palabras y las cantaban después en las iglesias. Hubo varios otros informes de eventos extraordinarios, como el caso de una nube que protegió del calor a un equipo que se desplazaba a predicar. Y como resultado de este avivamiento, la policía informó que los crímenes habían bajado considerablemente, que los ladrones devolvían lo que habían robado, wow, y que no había violencia intrafamiliar. Y hasta el día de hoy, 60 años después, las iglesias disfrutan de un ambiente de avivamiento y los edificios están llenos de personas hambrientas de la palabra. Yo recuerdo haber leído un libro cuando era joven, en la década de los 60, principios de la década de los 70. Leí un libro que era muy famoso en ese entonces que se intitula Como un viento recio. Fue escrito por Mel Tari, que fue parte de este avivamiento también y fue testigo de varios de estos milagros. Y si usted está interesado, lo puede encontrar en internet, se puede leer. Yo lo estaba hojeando en los últimos días, yo he estado hojeando en internet este mismo libro, Como un viento recio, por Mel Tari. Y Mel ahora fue durante mucho tiempo un evangelista internacional que por esta experiencia tuvo la oportunidad de compartir con muchas iglesias en muchos países. El avivamiento siempre trae una manifestación del poder de Dios. Tal vez no siempre es con resurrecciones, perdón. No es con resurrecciones como sucedió en este caso, o andar sobre el agua como también sucedió en este caso. Pero siempre hay una manifestación del poder de Dios.
Y eso es lo que trae convicción en el corazón de aquellos que todavía no lo conocen. Y por eso necesitamos orar de que Dios se manifieste con señales y milagros, aún en nuestros días, en nuestra nación. Así que voy a orar en esta tarde una vez más, voy a orar por ustedes. Padre, pido en el nombre de Jesús que tú manifiestes tu poder como lo has hecho en Timor, en Indonesia, como lo has hecho hace 60 años en esas islas lejanas, y que podamos ver nosotros con nuestros ojos también, hombres, mujeres tocadas por tu poder, aquellos que necesitan sanidad, recibir ese toque divino, aquellos que mueren, resucitarlos, Señor, caminar sobre las aguas, todos estas señales y estos milagros tan poderosos que traen salvación al corazón de la persona incrédula. Pido, Señor, que nos uses en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos veremos también mañana si así Dios quiere. Cuídense mucho mientras tanto. El Señor les bendiga.